Ese fue el peor momento de Neven. Sí, echar a gente. El resumen es que somos como el CRM especializado para los eventos. Con 15-16 organizé mi primer festival. Han venido 3 promotoras diferentes, se han enamorado de la demo y van a pagar. Vamos a la mierda. Y Samu, convencidísimo, me miró y me dijo: da igual, nosotros nos comeremos el mercado internacional antes. Yo soy Raquel. Yo soy Bryce. Y esto te lo cuento porque lo aprendí emprendiendo. Creo que esto va a ser el inicio del podcast, tal cual. No, lo de decir buenas tardes, buenos días, aquí estamos otra vez. Es que a mí lo bonito que me gusta de esto es que suelo entrevistar amigos míos. Y claro, a mí lo que me ha gustado de vuestra historia, Bryce, es que como os he conocido a mitad de camino de cuando yo tenía mi historia, he seguido viendo vuestra evolución. Entonces es más divertido porque no es que yo me haya encontrado vuestra empresa por LinkedIn o por una noticia o que de repente hayáis pegado un pelotazo y digo, mira, qué chulo esto, voy a entrevistarlo. No, es que yo os he visto como emprendedores que os conocí en un evento, que estabais empezando tal y dices, joder, ahora estáis creciendo. Entonces, eso es muy chulo. No, literalmente llevábamos un mes, o sea, un mes o 2 cuando nos conocimos en Bilbao. ¿Un mes o 2 llevabais nada más? Váyatela. Sí, o sea, la alta la hicimos como en agosto. Sí. A finales de agosto o algo así, la SL la montamos a finales de agosto. Que ahí coincidisteis con Nacho en Galicia. Con Nacho coincidí como septiembre o algo así, rollo un mes antes, una cosa así. Y en octubre nos vimos en Bilbao. Y nos conocimos. De hecho, Nacho fue la primera persona emprendedora del sector, pero tú fuiste la primera startup como tal que conocí que estaba en Lanzadera y de hecho te preguntábamos por Lanzadera y tu opinión nos motivó realmente a venirnos para aquí, para Valencia. Qué guay. Bueno, por terminar de introducir, este es Bryce, cofundador de Neven, que es una startup que se mueve en el negocio Music Tech, que es además donde estaba mi startup antes de cerrar. Y bueno, la verdad es que es muy guay porque tenéis mucha historia por contar. Si quieres, resúmenos en una frase que hace Neven y cuánto tiempo lleváis activos, porque lleváis ya bastante desde que nos conocimos. Vale, pues a ver, Neven realmente, el resumen es que somos como el CRM especializado para los eventos. ¿Qué es un CRM? Pues es una agenda y un Excel, ¿vale? Con mucha tecnología y muchas cosas muy guays, que te ayuda a ordenar todo el negocio, toda la relación con los clientes y demás, pero enfocado para el mundo de festivales, clubs, teatros, mundo de los eventos, ¿vale? Y pues va a hacer eso 3 años. Este año creo que empezamos. La idea empezó un poquito antes, pero realmente hasta que se consolidó como tal o empecemos a hacer algo, pues eso, septiembre, octubre, va a hacer ahora 3 años. ¿Qué problema identificáis para hacer esta aplicación, este servicio? Porque realmente, si es un CRM, un promotor podría utilizar cualquier CRM disponible en el mercado. ¿Qué problema identificáis y cómo? Es decir, ¿cómo lo encontráis? Vale. El problema que identificamos es que no hay un CRM específico para esto. Los CRM están muy enfocados a empresas que tienen una actividad de venta como un e-commerce o un call center donde están los comerciales todo el rato, pim, que es de donde vengo yo. Y son muy caros para realmente lo que es una infraestructura como el sector de la música, que al final si haces un festival al año o tienes temporadas como tal, no puedes permitirte una infraestructura que está pensada para vender todos los meses un volumen constante de productos o de lo que sea. El sector de los eventos, dependiendo si eres un club, un festival o lo que sea, tienes temporadas, ¿no? Hay, de hecho, discotecas que solo abren en verano, hay discotecas que solo abren en invierno, hay festivales de verano, festivales de invierno, etcétera, y el resto del año no tienes una actividad comercial, no puedes permitirte pagar 6.000, 8.000, 10.000 euros al mes en un software solamente. Claro. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer algo específico, aparte que se adapte, luego ya si queréis, bueno, nos metemos en tema de estructura de datos y tal, que yo nunca he aprendido cosas de esas hasta que me metí en el mundo de la tecnología. Qué bueno. Y mis buenos compañeros de viaje me empezaron a educar sobre estas cosas, que hace que abarate todo el tema de los costes y que sobre todo se adapte al problema que tenemos. Yo he trabajado con Salesforce, he trabajado con HubSpot, he trabajado con Monday, he trabajado con Go High Level, he trabajado con muchísimos CRMs, pero sobre todo para el tema de ventas. Ser un comercial, coges, tienes un lead, llamas, vendes, haces prospección, trabajar en equipo, etcétera. Pero un festival, un club, no puede tener la misma herramienta, no es para nada exactamente igual. Entonces, es un poco lo que hemos hecho. ¿Y por qué empezáis a venderle a festivales? ¿Cómo entráis en contacto con ese sector? Porque es un sector que conocemos que es bastante opaco y que si no tienes amiguitos ya dentro es un poco complicado de empezar a entenderle y a venderle algo.
realmente fue muy complicado, pero nos metimos en este sector pues por historia personal. Es decir, yo desde los 15, 16, que formé mi primera banda con un colega para tocar en una audición del instituto. Yo tocaba la guitarra, estaba en el conservatorio y me gustaba el metal, pero no había cosas en mi pueblo de ese tal, y por casualidades de la vida vino un chaval: oye, Bryce, que nos hace falta uno para una actuación que vamos a hacer aquí en el instituto. Y ahí se pudrió todo. Entonces me metí en el mundo de la música, empezamos a hacer conciertillos, con 15, 16 organizé mi primer festival en el pueblo, me estoy acordando ahora de esa. Qué fantasía ese festival. Buah, todavía tengo el cartel. Curiosidades: el que ahora es el CTO y uno de los compañeros de la empresa fue el que me editó ese cartel para hacer eso, porque no tiene ni idea de Photoshop ni nada. Y nada, empezamos a hacer la cosita un poco más seria, hicimos una banda, luego empezamos a hacer un proyecto como más serio de música, fuimos una banda, empezamos a girar. Como girábamos más que las bandas locales, nos empezaron: oye, ¿me organizas a mí la gira? Y de repente pues fuimos bookers, fuimos managers. Como acabamos hasta la polla de los artistas locales, entre los cuales nosotros también fuimos artistas locales, y todo el mundo que ha trabajado con artistas sabe de lo que hablo, pasamos de ser managers y tal a ser solamente promotores, porque básicamente en Galicia, quitando el Resurrection Fest, que siempre fue un festival al que nosotros íbamos, casi como peregrinación, porque venían bandas que era imposible ver en España, salvo que fuese el Resurrection Fest, hay bandas de medio cartel o más bajo cartel que no pasaban por Galicia ni para Dios. Entonces, el batería de la banda y yo dijimos: pues vamos a traerlo nosotros. Y empezamos a ser promotores, pero de un hardcore metal underground, o sea, algo súper mega nicho, súper mega específico. Pero luego, como anécdota, cuando me reuní con el Resurrection, me dijeron que conocía a nuestra promotora. Qué bueno. Eso fue un highlight de mi vida. A ver, que eso es de ilusión, ¿eh? Hostias. Es decir, que lo que son tu ídolo te conozcan. Sentarme, no que me conozcan, porque te puedes conocer, te lo puedes dar en una fiesta o en el pueblo, lo que sea, sino de sentarse de tú a tú y reconocer tu producto, reconocer lo que tú has hecho y decir: me interesa. Eso para mí es un highlight, es una medalla que, aunque no sean clientes a día de hoy, ya lo serán. Para mí es algo que no contaba nunca con ello. Pero bueno, como estábamos en el sector, nos pasaba que hacíamos fiestas, conciertos de forma constante en la misma zona. En la sala siempre veíamos a la misma gente, pero sin embargo nosotros teníamos que hacer siempre anuncios de Meta. Y siempre estábamos pagándole a Meta, buscando segmentar tal, no sé qué, para que viniera la misma gente. Al final era algo muy nicho, en Vigo, en A Coruña, en Santiago, conciertos de metal, es la misma gente. Y en aquel entonces yo estaba trabajando en una empresa de marketing, ventas, formación, en A Coruña, y el chaval de marketing un día me dijo una cosa que a mí fue un poco donde se me empezó a encender la bombilla, que fue el tema de: hostia, pues cada correo electrónico de estos, que yo me quejaba, yo trabajaba de venta y decía: tío, ese teléfono está incorrecto, esto no vale una mierda. Y me dijo: pues ese teléfono vale 10 euros. Y yo dije: hostias, ¿y yo por qué he perdido pasta el fin de semana pasado cuando he generado muchos correos y muchos teléfonos a través de la etiquetera? Dijo: pues porque no eres dueño de los datos, porque no los vendes. Claro. Y ahí fue donde dije: joder, en formación la gente se queda con los datos, en retail la gente se queda con los datos, en cualquier sector todo el mundo se queda con los datos de los clientes, en el mundo de los conciertos no. Claro. Y ahí fue donde se me empezó un poco el por qué lo hicimos. Luego, ¿qué pasa? Nosotros, como trabajamos a muy bajo nivel, y yo nunca fui la cara que hablaba con las agencias, ni con las promotoras, ni nada, yo realmente no empecé con tantos contactos en el sector. De hecho, no nos conocía ni nuestra madre. Fue algo duro, que tuvimos que picar piedras hasta derrumbar puertas, ¿eh? Eso sí es cierto. Hombre, eso lo he vivido yo también, y al final yo creo que también un poco quizá la brecha de edad. Al final los promotores que hay en España llevan un tiempo ya en el sector, y claro, tú has nacido 20 años tarde. Sí hay algunos que quizás se acercan un poco, que nos sacan 5 o 10 años, pero la media pues son gente pues como la mayoría de los empresarios, que al final todavía no han acabado su carrera profesional, pero no la empezaron antes de ayer. Entonces es complicado acercarse a esa gente porque no hemos coincidido en la misma generación. En el género del metal, quizás. Pero yo, ahora que llevo 3 años trabajando con promotores de todo tipo, ojo, cuidado con los chavales. Digo chavales que yo tengo 30, ¿sabes? Pero hay gente de 20 años
que han hecho auténticas barbaridades y que están gestionando cosas que son una locura. Yeah. Los chicos de Mono Loco, por ejemplo, de León, que es León, ¿sabes? Que no es Madrid, no es Barcelona, no, es León, tienen un festivalazo que flipas. La gente, por ejemplo, de Blackworks, la gente de Blackworks es muy joven y es un gigante ahora mismo que está yéndose. La gente de Conejo Loco no es gente vieja. Pero me da la impresión de que se replica un poco la forma de actuar en este sector, aunque sean más jóvenes, en el sentido de que quizá no lo encuentras en LinkedIn. Correcto. Claro, o sea, me parece curioso porque al final es un sector en el que creo que todos hemos entrado por pasión, pero luego entra y dices, jolín, con lo fácil que hubiera sido, no sé, vender seguros, ¿sabes? Seguros de vida. Pero no, lo hemos ido a vender a los festivales, que son pues, bastante atractivos, porque es muy curioso cómo se hace un negocio de algo tan bonito como es la música. Pero claro, es verdad que es complicado alcanzar a esa persona pues que posee 3 o 4 festivales a los que van 100.000 personas. Y dices, claro, es que es un volumen importante y luego te metes en las tripas de un festival y te das cuenta que el equipo core son 6 personas que tienen subcontratado, claro, y que tienen subcontratado marketing, azafatos, muchas cosas, y parece un volumen de un equipo muy grande trabajando, pero los que llevan la mente, la estrategia, las decisiones importantes, como comprar una aplicación como Nevent, son 2. Es decir, que es complicado llegar a esos 2. Eso es algo que nosotros también aprendimos, y es que festivales que mueven a 100.000 personas cada año son 2 o 3 personas. Como mucho, creo que la empresa más grande que hay, pues igual tienen en la oficina 15. Pero son 15 personas realmente que están gestionando igual 4 o 5 festivales a nivel nacional, muy grandes. Eso es algo que es impresionante. A nivel de logística, lo que se monta y lo que se desmonta, lo que preparan, la antelación con la que hay que trabajar, es gente que desde luego tiene muchísimo curro encima y tiene pocas herramientas, y es algo que en parte es por lo que decías tú, venimos de la pasión, es decir, poca gente hay que dice quiero vivir de la música, realmente dice quiero vivir de hacer una empresa sostenible con procesos y tal en el sector de la música. Normalmente todos salimos pues o del conservatorio o de las clases particulares o de la rock school o lo que sea, con nuestro instrumento, con muchísimas ganas, voy a ser artista, y poca gente hay realmente que luego se recicla o se recoloca dentro del sector, algo relacionado como tal, el que no acaba en una orquesta tocando medio año reventándose el cuerpo, y entonces no venimos con procesos. Sí que, o sea, con procesos que vienen de otros sectores. Por ejemplo, bueno, tú lo estás viviendo, ¿no? Tú vienes del mundo de la música y ahora estás en una empresa industrial enorme, cambia completamente la forma de trabajar, la forma de pensar, la forma de organizarse. Nosotros tenemos un cliente, un festival bastante grande que está en España, que tiene varias ediciones, y la gran diferencia que vemos en ese festival con otros es que los fundadores del festival no vienen del sector de la música, vienen del sector de la empresa. Y de la empresa han dicho, vamos a meternos en el mundo de la música porque hay negocio, vamos a hacer las cosas bien, y las hacen con procesos, las hacen con herramientas, vienen con una mentalidad diferente y la aplican a este sector. Y esa es la gran diferencia. La gente pero pasa igual con los bares y con los restaurantes. Está habiendo una ola de profesionalización en el sector, que también se empieza a ver, por ejemplo, que aparecen CEOs de festivales en LinkedIn publicando, hablando de cosas y tal, ¿no? Aunque somos poquitos los que estamos ahí. Y es un poco la ola que antes le pasó en restauración. Tú ahora vas a cualquier bar de pueblo, más o menos, de 15.000 habitantes para arriba, y ya vas al camarero con el pinganillo, hablando y tal. Yo antes en Cambados, en mi pueblo, un pueblo de 15.000 habitantes, si el tío te atendía con la camiseta manga sisa y manchas de huevo y de grasa, daba gracias que llevaba la camisa, ¿sabes? Entonces, pero ahora ha cambiado completamente. Y es lo que tiene que pasar, bueno, lo que pasa en cada sector. O te vas adaptando un poco o al final, lamentablemente, se te va a ir solapando y expulsando del mercado. Claro, eso un poco. ¿Y cómo empezáis? Es decir, vosotros detectáis una necesidad, os planteáis lanzar este producto a este mercado. ¿Cuál es ese primer paso? Porque además tú no estás solo, estás con Samu. Es decir, ¿cómo es eso de juntaros y empezar? ¿Cuál dirías que es ese clic, ese kick-off cuando empezáis a emprender? A ver, realmente el kick-off a nivel personal para mí fue algo complicado porque se me juntó una etapa turbulenta con temas personales y tal. Lo de conocer a Samu fue la típica sucesión de casualidades que dices tú, vamos, te parece una peli, porque a mí cuando se me encendió la bombilla con el tema de CRM para eventos y tal, yo me acuerdo que llamé a un amigo y le dije, Mica,
tengo esta idea, ¿cuánto me costaría desarrollarla? Porque yo de tecnología, encender el móvil y apagarlo, y a veces me cuesta. Y me dice, ¿cuánto dinero tienes ahorrado? Pues tal, se me acabó la idea de emprender. En ese momento ya no podía hacer una mierda. Esto fue por diciembre, me acuerdo que eran Navidades, estaba en casa de mi novia, de la familia y tal. A los 15 días o un mes o algo así me llama, Bryce, te juro que no he vendido tu idea, pero mi mejor amigo de la universidad, tienes que hablar con él. Uf, qué bueno eso, ¿eh? Y quedé con Samu en el bar Olímpica de Coruña a tomar una caña, que él sí es de tecnología, él estudió Teleco, él estaba trabajando en una startup de Coruña, en Ecocar. Él había intentado emprender antes, él conocía el mundo emprendedor, el mundo startup, el mundo, todo este mundillo que me metí en el carro con Nevent. Hablamos y teníamos ideas que podían parecerse, pero sobre todo teníamos dos cosas que nos complementaban. Él tenía conocimiento de empresa, tenía conocimiento del sector, tenía conocimiento del sector, me refiero emprendimiento. Claro. Tenía conocimiento de startups y tal, y sobre todo de tecnología. Y yo tenía conocimiento de ventas, de marketing y sobre todo del sector de la música, que venía de ahí. E hicimos un MVP. Hicimos un MVP para testearlo más o menos rápido. Sí que es cierto que como todos emprendedores de startup, empiezas a hablar, a hacer la idea tal y de repente construyes un tremendo castillo enorme y dices, nos vamos a comer el mundo que flipas. ¿Cuánto tiempo tardasteis en ese MVP? Poquito. Demasiado poco. ¿Un mes o menos? Pues ponle igual mes y medio, 2 meses o algo así. Bien, o sea, bien. Claro, en mes y medio, 2 meses hicimos el MVP mínimo, que fue un producto demasiado mega complejo, que básicamente era pues el tema de la wallet para poder hacer el tema de upselling, cross-selling, venta cruzada, fidelización y tal, la parte de ticketing, la parte de CRM y la parte de comunicación. O sea, es un producto demasiado complejo que ha sido un mes y medio. Pero sin embargo funcionó. Las métricas que tuvimos, es cierto que fue un festival muy pequeñito, festival que yo recomiendo a todo el mundo ir, el Modorland, en Juaría de las Matas, en León. Modorland. Modorrow. Modorrow. De Modorra. Ay, qué bueno. Es un festival que se hace en un pueblo, Juaría de las Matas, en la costa del Adobe de León. Espectacular. La gente es súper mega bien. Estás en un festival, tú miras al cielo y ves las estrellas, o sea, ves la Vía Láctea, porque estás en un pueblo que tiene como 100 habitantes censados. Y lo hacen 6 chavales del pueblo, nietos de abuelas que se quedaban ahí en verano, navidades y tal, hicieron un festival para hacerle vida al pueblo en verano. Fue nuestro MVP. ¿Qué pasa? Nosotros lo que queríamos hacer era venta cruzada. Igual que Just Eat te ofrece unas patatas cuando pides una hamburguesa y es un upselling, o una venta cruzada cuando vas a una camisa a vender una corbata, ¿vale? Claro. En el sector de la música no pasaba. Tú comprabas la entrada del festival y ya está. Luego el camping, camiseta, merchandising y tal, nadie te ofrecía absolutamente nada. Han empezado ahora los festivales que han sido invertidos por fondos de inversión con esta serie de procesos. Pero 2 años antes nosotros estábamos con eso. Y se lo hicimos a un festival pequeñito, en Juaría de las Matas, y le aumentamos un 60% la venta anticipada de cosas. Qué bien. Claro, y encima los datos de los clientes a los que han vendido son suyos. Pueden aprovecharlo para marketing. Se quedaban con todo. Claro. ¿Qué pasa? Era un festival muy pequeño, asociación cultural, con cosas que hacían en su tiempo libre, 6 chavales, no ganaban dinero año a año, nada del estilo. Sin embargo, sí que le anticipamos muchísima caja. Tú imagínate que todo el merchandising que la gente igual ya te lo iba a comprar en el festival. Ok, pero te lo está comprando 3 meses antes. Eso a un festival le da un flujo de caja, le da un pulmón. Te está financiando, claro. Te estás anticipando mucho. ¿Qué pasa? Luego llegas el día del festival y la gente que ha comprado la camiseta hace 3 meses tiene otros 20 pavos en mano para poder comprarte cosas en la barra. Entonces, aumenta facturación. Claro, nosotros con ese MVP, que ahí no teníamos de alta en la empresa ni absolutamente nada hecho, hizo Samu la presentación del pitch de inversión y tal, Sí. Conseguimos levantar dinero y fue cuando fundamos realmente Nevent. ¿Esa primera ronda fue una ronda 3F o era ya con algún inversor profesional? Fue ronda 3F, pero hubo inversores profesionales. ¿Cuánto levantasteis en la primera? Si no recuerdo mal, 80.000. ¿Y lo combinasteis con financiación pública?
Luego sí, pedimos un ENISA de eso. Muy bien. Sacamos un ENISA. Eso fue lo que nos dio pulmón durante 2 años. Oye, pero buena jugada. Que sí, que sí. En ese inicio, claro, porque lo hablábamos antes de encender las cámaras, el tema de dejar el trabajo, ese vértigo de, porque claro, estar trabajando no es lo mismo que hacerlo a lo loco, decir, venga, termino de estudiar, me pongo a emprender. No, vosotros estabais trabajando y dejasteis un trabajo para lanzaros a esto. Desde que empezáis hasta que dejáis el trabajo, en el momento que lo dejáis, ¿qué está sucediendo en Neven? Para decir, bueno, ahora ya nos tenemos que volcar full time. Realmente, yo el trabajo yo lo había dejado por ese tema de cosas personales que, o sea, ya lo iba a dejar. Entonces realmente ya estaba fuera. ¿Qué pasa? Yo me fui del curro cuando me habían ofrecido cosas bien, cosas que llevaba mucho tiempo peleando por ellas en el trabajo, pues para poder ascender, tener mejor condiciones y toda esa parte y tal. Y yo eso le dije que no para empezar el proyecto. Samu estaba trabajando como CTO en una startup, cobrando muy bien. Y de repente pues estábamos cobrando 1.200 al mes siendo autónomos. El sueño español, vamos. Lo que quiere todo tal, y sobre todo ahora con la subida de la cuota de autónomos. Chavales, emprender es complicado. Sí. Pero en ese momento, o sea, teníamos un cliente. Habíamos tenido un cliente, otros chicos de Coruña, Press de Walkie, fiestas increíbles, espectaculares con espíritu y demás. Y también nos daban muy buenas métricas. Y nos estaban validando el producto como tal. Con eso nosotros nos lanzamos con muchísimas ganas, con muy poco conocimiento. Nos dimos nuestros primeros ostiones contra los muros de la realidad, pero tiramos para ahí. Samu sí que hizo la locura entre comillas, de dejarse el curro. Sí es cierto que estuvo programando durante bastante tiempo en sus horas libres para hacer el MVP y todo eso. ¿Qué pasa? Al final estás con 2 trabajos a la vez. Sí, cuesta. Yo una temporada que también, que luego dejé el tema del curro y demás, pero claro, en vez de volver a algo que tenía seguro y que sé que ahí tenía mi sitio, pues decidí ir por aquí. Claro, mi madre no estuvo contenta. No, la verdad es que yo creo que es una de las cosas que a las madres nunca les suele gustar, o por lo menos no les parece la primera mejor opción. Es como da miedo y es normal, es que al final emprender en España pues no suele ser fácil, o te va muy bien y puede ser medianamente rentable, o lo más probable es que yéndote normal no sea ni rentable. O sea, a ver, las estadísticas están ahí, ¿no? El 90% de las empresas se van a la mierda. Y sobre todo las startups, que es eso de tratar de traer algo innovador al mercado. Una duda por poner timings, porque una de las cosas de este canal es que quiero que alguien que quiera empezar a emprender o alguien que ya esté emprendiendo descubra como cosas reales, es decir, porque tengo una referencia. Desde que vosotros lanzáis ese MVP hasta esa primera venta, ¿cuánto tiempo pasa? Fue a caballo. Algo que nosotros hicimos, y esto creo que hicimos bien, fue el tema de véndelo antes de tenerlo. Muy buena esa. Porque... esa es la mejor validación. Claro. Hay gente que hace validaciones de producto haciendo webs y lanzándolo al mercado y midiendo tráfico y cosas así y tal, ¿vale? Pero yo creo que la mejor alternativa que tienes para realmente hacer algo es hacerlo de la mano de la necesidad real del tío al que se lo quieres vender. Entonces, si tú tienes una idea y esa idea consigues vendérsela a alguien, por lo menos aunque sea una primera vez y que te pague por ello, hazlo. Porque si no, nos pasa, que a nosotros nos pasó igualmente, ¿eh? Nosotros nos venimos a día arriba con muchísimas ideas de esto va a estar guapísimo, esto va a ser la hostia, esto va a tal, y luego te vas a encontrar con la realidad de que o tu cliente no lo entiende, o que no se lo sabes vender todavía, o que no encaja realmente con su operativa, entonces no vale de absolutamente nada. Entonces, la mejor forma de validarlo es véndelo. Véndelo y dice, mira, estamos haciendo esto, ¿a ti te interesa tal, no sé qué, no sé cuánto? Sí, me interesa, pum, pues vamos a lanzar una oferta, ¿vale? Esto va a valer 200 pavos al mes, si nos contratas ahora te vale 50 euros al mes. Y lo tienes en 2 semanas. Y ya, pues con los tiempos juegas o lo que sea, ¿vale? Pero creo que es la mejor alternativa. Pero desde el día que os juntáis a tomaros esa primera caña y empezáis a hacer el proyecto, hasta esta primera venta, ¿cuánto tiempo dirías que sucedió? ¿Meses? Sí. Y aquí es importante porque tú ya tenías contactos en el sector. O sea, es que a veces como que relativizamos mucho. Yo me acuerdo cuando emprendía, también tenía un SaaS en el sector musical. Es decir, ¿cómo se hace la primera venta? Porque ahí has dicho un detalle importante que es
que puede ser que no se lo sepas explicar o que no se lo sepas vender. A veces el producto puede ser buenísimo, puede ser que tengas al cliente ideal y que tú aún no hayas sabido decir eso que le hace clic y dice, vale, te entiendo, te lo compro. Porque al final yo creo que muchos de los emprendedores o bien son perfiles muy técnicos o muy friki en lo suyo. Y a lo mejor han hecho una solución que es un pepino, pero que al cliente se lo tienes que transmitir con otras palabras. No le tienes que decir que tiene blockchain o lo que tenga, que nos da igual normalmente. Lo que tienes que decirle es para lo que le sirve. Correcto. Y cuando tú se lo dices y al cliente le interesa, le da igual que seas una startup, le da igual que lo tengas a medio montar, le da igual, lo necesita. Sí, no. Y esto que acabas de decir aquí, por ejemplo, fue el tema de que aquí en Lanzadera yo lo que aprendí es el valor que tiene mi experiencia. Es decir, yo desde 2019 que empecé a trabajar como comercial, yo una temporada que estuve muy amargado con tema de, hostia, no quiero estar toda mi vida trabajando de comercial porque es duro. O sea, en la última empresa en la que estuve, de los 30 que empezamos el primer mes, al año solo estaba yo. Hay una tasa de rotación altísima en el mundo de los comerciales. Entonces, yo una temporada, de hecho, que estuve a punto de apuntarme al ciclo superior de diseño multiplataforma de tal, en plan, porque quería como reciclarme dentro de tal y con la experiencia que tenía de comercial poder aplicarla en otros sectores, ¿vale? Pero digamos como que reutilizarme. El tema de saber vender es muy importante. Eso, vamos, 100%. Es algo que me ha quedado claro. Aún ayer estuve hablando con un amigo de aquí de Lanzadera, también del sector musical, para ayudarle con todo el tema de proceso de ventas y demás, porque tengo que decirlo, tendré que acabar montándome una consultora de ventas porque ayuda a mucha gente con estos temas. Pero sobre todo, lo más importante, sobre todo al principio, si tienes contactos, tira de contactos. Nosotros este primer cliente, este festival del Modorro, nos salió porque yo hablando con un colega de Coruña, que tomándonos unas cañas, le dije lo que estábamos montando tal, y él era amigo del organizador y se lo contó. Entonces nos vino, venga, tenés por aquí algo tal. Fue un poco así como medio de cachondeo. Nos cogieron porque eres amigo de un amigo, no nos cogieron porque yo le haya vendido nada como tal, aunque le hice la demo y todo esto. Pero a nosotros nos valió para validar, a ellos les valió para facturar en su momento y nosotros a partir de ahí tiramos. Entonces, claro, aprovechar sobre todo las oportunidades y más que ir, y esto sí que vale en cualquier fase en la que estéis, para tema de ventas, más que ir con tu idea de lo que tú percibes como valor, pregunta cuál es el problema, de verdad mete el dedo en la llaga en el problema de la persona con la que tienes y escucha cómo transmite él el dolor. Porque al final el tema de marketing, yo pongo siempre este ejemplo, es muy crudo, ¿vale? Pero es un ejemplo que funciona de verdad. Axel, los anuncios que ponía del tío echándose de desodorante y luego las tías se abalanzaban sobre él, el mensaje es, ¿quieres follar? Axel. Buenísimo, ¿eh? Es así. Pero es que es verdad, o sea... No te dice, tiene un aroma que está hecho con hierbas naturales de no sé qué, no sé qué, no. Hombre, ¿quieres follar? Échate Axel, si no, no follas. Yeah. Entonces, neurona activada y vas pues al sector industrial o al sector de lo que sea, en plan de, tienes un problema de que te van a tirar a multas porque estás incumpliendo las normativas, yo te las cubro. Ese es el problema de esa persona. Tienes un problema de que se te escapa personal porque lo estás quemando, vamos a ver qué es, solucionarlo. Pero tienes que escuchar cómo la persona te transmite ese problema. Y luego tú le dices, este problema lo tienes de aquí, pero la solución es esta. El colega le decía, llevo a la demo y después de la demo no entra nadie. Dije, pásame las transcripciones de la reunión y lo que pasa es que la reunión que hacía de tal era una mierda. No le estaba vendiendo. Entonces no le creaba urgencia, no le creaba necesidad a su cliente. Claro. Entonces la gente después de la entrevista se enfriaba. Entonces, me duele el tobillo, el problema está en la cadera. Que tienes la cadera que se te jode, sobrecargas hacia un lado y tiras, ¿no? Es un poco así. A veces yo creo que es complicado cuando intentamos innovar, que tendemos a hacerlo sobre una idea. Por ejemplo, en vuestro caso fue sobre una idea. Y a veces esa idea está asociada a un problema, otras veces no. Yo, por ejemplo, en mi caso tuve que pivotar, pero creo que una vez encuentras ese problema, si aprendes a venderle a un cliente y utilizas parte de lo que te ha dicho, decirle, escucha, ya te está dando la información de cómo venderle al resto. Porque tú puedes decir, quiero hacer una aplicación para festivales, y ellos dicen, no, es que con estos chavales vendes más. Suficiente, ¿no? Da igual que sea una aplicación o que sean palomas mensajeras. Correcto. A ellos lo que les interesa es vender más, me da igual, venga, hablemos. Y si tú utilizas las palabras mágicas, al final te escuchan, porque yo creo que tendemos a pensar que vender es difícil porque no sabemos, porque no decimos lo que hay que decir. Entonces, normalmente, claro, estamos súper saturados de que nos vendan por todos lados y tú vas a cualquier cliente a contarle tu historia
y pasa de ti igual que pasa del que le quiere vender una nueva tarifa de teléfono. Lo importante es que no le venda una tarifa de teléfono, le venda algo que esté relacionado con un problema que tiene y te escucha. Hay que Claro, entender eso... las fases en las que estás de cada momento con relación de un nuevo cliente, y yo, para explicarlo, normalmente digo que es exactamente igual que ligar. Es decir, tú de primeras no puedes tocar a una persona si no sabes si esa persona realmente te deja siquiera que le toques la mano. Ya. Entonces, no le mandes una fotopolla. Y mucha gente lo que hace es coge y manda un dossier comercial de "Buah, soy la polla, cómprame". Pues Claro. es lo mismo con una fotopolla a nivel comercial. Entonces, Qué no bueno. hagas eso. Ya. Yo hubo un día aquí en Lanzadera que estaba desquiciado porque no me contestaban el mail y estaba tirando puerta fría, tal, no sé qué, hasta que se me ocurrió una tremenda idea que dije, trabajamos con tu competencia, igual te interesa. No le escribí absolutamente nada más en el email. Me contestaron a los 15 minutos. Ya. Y hubo otra que me funcionó muy, muy bien con los festivales, hola, me han dicho que hable con Pedro. El nombre del CEO del festival. Claro. ¿Quién eres? Ya te han contestado, ya tienes una oportunidad de abrir una conversación. Sí, pero es que lo otro automáticamente era basura. Sí, no, o sea, además que el correo, mientras más formal, más comercial sea, menos se lee. Porque se parece y es clavado a todo el spam que nos llega. Es literalmente cuando te llama la pobre persona que está de teleoperador en Orange diciendo, hola, tengo una oferta para ti, fuera. Entonces, tienes que intentar evitar eso. Pero es parte también del proceso, de cada sector, de cada palabras, como tú muy bien has dicho, y saber ponerte, sobre todo ser empático. Para vender tienes que ser súper empático. Tienes que intentar ponerte del otro lado, a ver qué es lo que a mí me puede interesar o que yo puedo percibir que me puede interesar, o cómo soy a nivel personal, y a partir de ahí vas a hacer más cosas. El segundo cliente que cerramos de Valencia fue así. Cerramos un cliente aquí y a la semana le tiré a la competencia y dije, hola, trabajamos con tu competencia, igual te interesa. Y me llamaron ellos. Algo que no me había pasado nunca. Me llamaron ellos. Uf, qué bueno, ¿eh? Porque entraron en nuestra web, no entendieron una mierda de lo que hacíamos, por lo que estábamos hablando justo ahora de que teníamos la idea como muy dispersa, y me dijeron, oye, mira, que estoy viendo la web, nos mandasteis un email, pero que no tengo muy claro qué vais a hacer. Digo, no pasa nada, ¿dónde tenéis las oficinas? Me planto ahí. Yeah. Cogí la moto, fui a las oficinas, hablé con ellos y ahí se la acabamos vendiendo. Pero esa otra curiosidad que tengo, más o menos, ¿cuál es vuestro ticket medio del producto? Depende mucho. Depende mucho, porque trabajamos con promotores que hacen eventos pequeños y trabajamos con clientes que hacen festivales muy grandes. Entonces, en función de lo que te... ¿Podemos tener un rango de horquilla? Sí, o sea, entre los 90 euros al mes a mucho. Vale, es que esto es sobre todo para típica persona que está empezando a emprender y no sabe cómo decir que ha conseguido el Product Market Fit. Desde que tenéis un cliente, hablando de este ticket medio, que por eso especificamos, porque no es lo mismo vender un software que son 20 euros al mes que 2.000 euros al mes. Aquí ya tenéis por lo menos la horquilla del festival pequeño, que dependiendo del rango de cliente habrá una horquilla. Pero con este tipo de producto que es un poco difícil de vender, no es lo mismo que vender algo que cuesta 10 euros. O, por ejemplo, CapCut cuesta 20 y lo compran particulares, no es lo mismo que lo compra una empresa. Bajo esta horquilla, ¿cuántos clientes habéis conseguido para decir, vale, ya tenemos el Product Market Fit? Hemos hecho ese clic, ya estamos en el mercado. Yo diría que no estamos todavía en Product Market Fit. Vale, pero todavía ¿cuánto creéis que os queda? Yo creo que poco. ¿Cuántos clientes tenéis a día de hoy? 20 y algo. O sea, activos constantes que no se dan de baja y vuelven ni nada. O sea, estamos en los 20 y pico. Vale. ¿Qué pasa? Yo creo que estábamos cerca del Product Market Fit porque nos ha pasado justo en las últimas 3 semanas, que nos han entrado en inbound por la web un negocio de Sevilla y Bilbao, un negocio de Egipto y un negocio de Estambul, los 3 muy grandes, todos con el mismo problema, todos buscando la misma solución y todos diciendo que nos encajaba absolutamente todo lo que nosotros le ofrecíamos. Entonces, es la primera vez en la que, sin nosotros hacer ningún tipo de acción comercial, ni anuncio, ni nada del estilo, porque no estamos yendo todavía afuera, han venido 3 promotoras diferentes, de tamaños diferentes, a nuestra web, han entendido el problema que solucionamos, les ha encajado la solución, se han enamorado de la demo
y van a pagar. Entonces, son señales que vamos tirando hacia ahí, porque al final nosotros hemos ido iterando mucho el producto. Nosotros empezamos la casa un poco por el tejado, cuando queríamos ser la super aplicación para festivales y tal. ¿Dónde vas tú a una empresa que todavía trabaja con Excel, lápiz y papel a venderle un proceso automático de marketing con funnels de la de Dios? Hay que echar atrás, tenemos que hacer la parte de CRM, implementar esta serie de cosas que vamos haciendo y luego ya vamos a por la super aplicación. Entonces estamos en esa parte, pero yo creo que estamos bastante cerca. A partir de ahí se verá la próxima temporada. La próxima temporada de caza, que sabes que es de septiembre a enero, en festivales. Ahí se verá si realmente estamos en el Product Market Fit o no, o seguiremos trabajando. Claro, es que aquí esto otro punto importante que pasa en negocios estacionales. En la música tenemos el contrario que el de los coles. O sea, que tenemos un buen amigo de Synergy que le venden a colegios y claro, ellos venden en el periodo, si no me equivoco, antes de junio, porque en junio cierran presupuesto y ya en septiembre se implementaría, nosotros al revés. En junio ya debería estar comprado, porque en junio ya han empezado los festivales. Entonces, o le vendes en septiembre, octubre, para el verano, o ya va tardísimo. Si vendes en junio o pretendes vender en junio a un festival, estás jodido. Claro, o es un festival que sucede en diciembre, o que es en LATAM, que quizá tienen otros horarios, o sea, otras fechas, porque tenemos una diferencia en cuanto al verano y el invierno, o no le vendes el año que viene. Además que en junio lo raro es que te respondan, porque tienen tanto lío que no... Pero ojo, que de hecho uno de nuestros mejores clientes con los que tenemos muy buena relación nos entró en junio, el año pasado. Justo porque entró una persona para implementar esta serie de procesos que nosotros resolvemos en parte. Yo le tiré, en ese momento, bueno, el comercial siempre está estresado, ¿vale? Pero yo estaba tirando lista de contactos de gente con la que había hablado, gente que me había dicho que no era el momento, lo que sea, típicas excusas que te ponen cuando eres comercial. Le volví a hablar a uno y dijo, mira, justo acaba de entrar una persona para que va a llevar toda esta parte, habla con ella. Hablé con ella y me dijo en un momento, sí, lo quiero ya. Yeah. Y fue como, hostia, maravilloso. Pero ¿qué pasa? Era una persona que entendía lo que era un CRM. Yeah. Ahí nosotros tuvimos luego que empezar a adaptar también nuestro discurso comercial, toda esta parte. Claro, era más fácil de encajar cuando ya tienes un infiltrado dentro de la empresa, tu cliente, que ya a lo mejor está más relacionado con esa tecnología y ya sabe lo que le está ofreciendo. Lo que en Lanzadera nos enseñaron que era un champion. Sí, el champion, que al final es el que te abre las puertas. Que de hecho no el que decide, pero el que convence al que decide. Me acuerdo de los apuntes que nos habías pasado en Lanzadera de diferenciar, ¿no? El cliente que no es consciente de que tiene un problema y no busca solución, el cliente que es consciente de que tiene un problema pero no busca solución porque no es el momento, el que es consciente del problema y busca solución y el que es consciente y ya tiene solución. Claro, que al final, dependiendo del tipo de cliente, tú le puedes decir una cosa u otra. O sea, uno que no sabe que es un CRM, no tienes que ir a avasallarle con funcionalidades, y a uno que sí lo sabe no tienes que hablarle de tonto. Correcto. Pero al final... que es cuestión de adaptarse y el problema es que yo creo que queremos estandarizar tanto que pensamos que la venta también se estandariza y piensas que como hay 100 clientes podríamos venderla a cada uno en 5 minutos. No, cada uno dependiendo cómo sea y de cómo lo conozca va a ser más fácil adaptarse o no. A ver, cuando seas Coca-Cola podrás decir ¿tienes sed? Coca-Cola. No, y todo el mundo pensará en eso. Ya. Cuando eres un chaval muy motivado pero que no te conoce nadie, tienes que ir a escuchar, tienes que ir a conseguir esa conversación y realmente entender cuál es el problema para luego tirarlo. También es cierto que nuestro sector, yo creo que la gente es más diversa. Es decir, no hay dos promotores iguales. Hay promotores que son colegas, pero cada uno piensa, es hijo de su padre y de su madre y piensan de forma diferente, entonces no puedes hacer un sota caballo rey. Sí es cierto que ahora que están metiendo procesos, están metiendo a gente del departamento de marketing, tenemos un cliente que de hecho tiene un responsable de CRM, es el primero que conozco. Qué bueno. Sí, yo tampoco, bueno. ¿Sabes? Y sí que lo he visto. entonces dices, wow, hay señales, ¿no? Hay señales de que esto tiene encaje como tal, pero claro, luego los únicos que tienen CRM como tal son productoras muy grandes que están dejando igual sus 5, sus 6, sus 8, sus 10, sus muchos miles de euros al mes en un Salesforce o un HubSpot, porque es lo que hay. O sea, es lo que había hasta hace poco, ¿no? Un promotor medio, cualquier festival medio no puede dejarse esa pasta al mes en un CRM ni de coña, porque no le va a salir rentable. No, y además si luego se da de baja, pierde datos, son historias que no... Cosas de...
Hablemos de la parte del equipo, porque hemos empezado un poco por ahí, al final es el inicio de la empresa. ¿Cómo os repartís los roles al inicio? Porque ahora tenéis más equipo, pero al principio estáis los dos solos. Y sí es verdad que se ve una claridad en que a ti se te da bien en la parte comercial, a Samu se le da bien la parte técnica, pero él también es el CEO y ahora está haciendo esa parte de búsqueda de fondos que también tiene un poquito de comercial, porque el que se defiende ante inversores, aunque no estás vendiendo a un cliente, le estás vendiendo a un inversor. Prácticamente todo lo que haces en cualquier momento de la empresa es vender. Todo lo que sea no hablar con gente dentro de la propia empresa, e incluso dentro de la propia empresa a veces tienes que vender, pero la primera persona que incorporamos oficialmente al equipo, la primera persona que Samu y yo hablamos, dijimos, vale, necesitamos a alguien que realmente desarrolle producto. Y me hice la pregunta, ¿conoces a alguien al que le confiarías tu hijo a nivel de empresa? Y yo dije, solo conozco a una persona con ese nivel de confianza que me da la buena vibra por responsable y por disciplina y tal, Martín Blanco. Y es nuestro CTO. Vaya, creo que lo conocí. Lo conociste, creo. Sí, pero no me acuerdo en dónde estábamos. En Valencia Digital Summit puede ser, ¿no? Puede ser. No. O sí, o allí estaba solo. Porque hubo un rato que te vi solo. No sé, yo recuerdo que lo conocía. Además me lo presentaste con mucha ilusión porque recuerdo el momento en el que empezaste a buscar el decir, no hace falta un CTO. Sí, aparte fue por octubre, cuando estábamos ahí se incorporó, en ¿no? Vime. Ahí fue cuando empezamos un poco con la idea de tal. Fíjate. Y por octubre tuvimos la primera reunión con Martín, rollo para, oye, estamos montando esta movida, te unes a esta puta locura. Y empezó como trabajador. Él estaba trabajando en una consultora, él también vivía de puta madre en Vigo y tal, y decidió joderse la vida y meterse aquí. Empezó como trabajador, pero luego dijo, chavales, me quiero meter en esto. Y para mí es como un socio, aunque no haya sido un co-founder, para mí es un socio. Sí, claro, hombre, ha entrado desde el inicio. Que un trabajador que entra al inicio en una startup. A ver, entró un poco más tarde. Él entró igualándole las condiciones de su trabajo y me dijo, yo estoy en estas condiciones, yo estoy con esto, me mola el proyecto, me molaría trabajar con vosotros, pero él sí que al principio pues no se vio como tal rollo asumiendo el riesgo, emprendiendo y tal, entonces se vino con unas garantías, unas condiciones y tal. Luego fue cuando salió la locura de venirse a Valencia, que Samu y yo pues hablamos y dijimos, oye, vamos a Valencia, al tema de lanzadera, tal. Lo hablamos, dijimos que sí y dijimos, oye Martín, vamos a ir a esto, ¿te quieres venir? Y dijo, de una. Qué bueno. Y nada, dejar el piso, dejar absolutamente todo, toda la mudanza en 2 semanas para aquí, para Valencia, una locura. Y de vernos currar y de vernos tal, dijo, quiero formar parte de esto. Entonces, pues fue algo bastante chulo. Y somos 3 a día de hoy. También es cierto que una de las primeras personas que nos acompañó en el proyecto fue Abraham, que fue un loco que nos encontró por internet, no lo conocíamos de absolutamente nada. Y dijo, quiero trabajar con vosotros. Nosotros no conocíamos de nada, empezamos a currar y empezó como SDR, ayudándonos en la parte comercial. Y muy guay. Luego sí que es cierto que tuvimos que hacer en pivote y reestructurar y reordenar toda la casa y nos quedamos solo los 3. Abraham fue uno de los empleados también primeros que tuvo en Event y ahora estamos solamente 3. Y tuvimos que hacerlo por vamos a de esos momentos y tomas difíciles, ¿no? De lo que es emprender, que a nadie le gusta, pero fue necesario, porque si no, en ese momento no llegábamos. ¿Y qué dirías tú que viste en Samu o por lo menos según avanzaste, porque es verdad que la primera toma de contacto eso no se percibe, pero cuando llevas un tiempo trabajando, ¿cómo dices, me puedo comprometer con esta persona, es un buen socio? Porque justo ahora, hace poco he grabado un vídeo que para cuando este vídeo esté publicado, ese vídeo también habrá estado publicado en mi canal, hablando de cómo elegir a un socio, porque lo ideal, la historia ideal es ese amigo tuyo desde los 3 años, con el que además has trabajado, que sois complementarios. Eso en la mayoría de los casos no sucede. Tú eres emprendedor, quieres emprender y te toca buscar un socio en la calle y conocerlo mientras emprendes. Entonces, vosotros erais desconocidos y eso me gusta mucho. ¿Qué identifica que dices, jolín, yo de esta persona me puedo fiar y estoy dispuesta a compartir esta aventura con él? Pues las vibras, en verdad, porque no nos conocíamos lo suficiente. Yeah. Creo que fue un poco más el match de, hostia, lo que tú tienes, yo no lo tengo y viceversa. Yeah. Entonces fue como, yo ahí lo vi una persona seria, una persona disciplinada, una persona que trabajaba, que sabía lo suyo. Y dije, confianza y seguridad tenía. Y de hecho hay una
hay una anécdota que yo siempre la cuento con mucho cariño, que en octubre, tú estabas el día que se presentó, ostras, ¿cómo era el nombre de la empresa esta? Bueno, básicamente, apareció una empresa en el BIME, nosotros aparte nos habíamos presentado al concurso de startups de BIME, no nos seleccionaron, nosotros, ¿por qué? Nos diremos buenas métricas con el tema del festival nos parece la polla, tal, no sé qué, no sé cuánto, no entendíamos nada. Llegamos al BIME y apareció una empresa, punto por punto, por punto por punto, exactamente igual lo que queríamos hacer nosotros, pero mucho más desarrollada, muchísimo más avanzada, con muchísimo más dinero por detrás, y claro, la presentó con una pasarela, con luces, con tal, de repente es como si tú vas diciendo, voy a pelearme con este tío, a parecer fulano un tanque, ¿sabes? Nos vamos a la mierda. Y Samu, convencidísimo, me miró y me dijo, da igual, nosotros nos comeremos el mercado internacional antes. Fíjate con su seguridad, con sus 2 cojones. Y dijo, nos la suda, nosotros vamos a ganar. Y esa fue la primera vez en la que dije, de no ser por este tío, yo no habríamos avanzado, porque le dije, estamos jodidos. Y sin embargo la otra empresa desapareció. Nosotros seguimos aquí. Pivotamos y las de Dios, pero ahí fue uno de los momentos en el que dije, he hecho bien asociarme con este tío. Pero al principio nos tomamos 2 cañas, 2 días diferentes, nos vimos un par de veces en su piso con las ideas, con tal, me pidió una presentación de cómo veía la idea, la industria, tal, no sé qué. Igual tengo que encontrar esto, sabe Dios dónde está esa parte. Pero no, fue un poco más la vibra de que veo que este tío es serio, veo que este tío encaja, veo que tal. Luego siempre tienes tus malos momentos, no sabes por dónde puedes ir y tal. Y ahí es donde realmente se va a ver si has decidido bien o no a un socio. Pero de momento bien. Hemos tenido al final emprender, todo aquel que esté emprendiendo, que quiere emprender, es duro. Hay momentos de mucho estrés. Nosotros hemos dejado todo atrás en Galicia para irnos a Valencia. Nuestros curros que estábamos mejor o peor, pero Samu, por ejemplo, estaba muy bien y se ha venido aquí a cobrar una 1/4 parte de lo que estábamos haciendo, trabajando 4 veces más horas, teniendo menos libertad y las de Dios. Entonces, en los momentos que flaqueas o lo que sea, tus compañeros son los que tienen que cubrirte las espaldas, levantarte y tal. Y nosotros hemos pasado por esas y las 2 personas que están a mi lado han cumplido y han demostrado que son los compañeros con los que quiero seguir. Entonces esa parte, vamos, a muerte. Pero no vas a saberlo hasta que no hayas pasado por esas. ¿Cuál dirías que ha sido ese peor momento de la empresa? El peor momento de la empresa. No sabría decir. No sabría marcar así como un peor momento. Ha habido momentos de más, menos tensión y tal, pero no ha habido como un peor momento. No creo que haya... Tendría que... no sé. ¿Cómo lo gestionáis cuando hay un momento así? Es decir, se pierde un cliente que lo tenía súper ganado por un fallo de producto que se podría haber evitado por simplemente hablarlo o comunicaros mejor internamente. Eso yo algo que he aprendido es a no echar la culpa de manera cruda o emocional a tus compañeros. Porque igual que yo, en mi día a día hay cosas a las que no llego y al final estamos en una vorágine de exigir un 300% comparado con lo que estarías dando en un empleo de 8 a 5. Efectivamente. Entonces siempre tienes la sensación como la que no llegas. Pero no es cierto de que no estés llegando, que literalmente no das más, o sea, no puede ser que no des más. Y que te has puesto un objetivo muy alto cuando has partido de muy por debajo de lo que es la base mínima. Claro. Entonces, si la persona que está a tu lado, confías en ella, sabes que realmente está dando todo lo que puede dar y aún así la cagáis todos, no puedes echarle la culpa solamente a uno. Porque igual también ha sido culpa tuya por venderle a ese cliente cuando no estabas listo, igual ha sido culpa del otro que no ha parado a tiempo, igual ha sido culpa del otro que, pues después de 3 meses se ha tomado una tarde libre. Es que esa tarde descansaste, tío, y por eso no llegamos. No puedes hacer eso. Claro. Entonces, yo he aprendido a cuando algo me cabrea de algún compañero, porque digo, hostia, qué putada, hostia, qué tal, hostia, qué cual, y digo, has fallado o me has fallado tal, he aprendido a dar un paso atrás y preguntarle, ¿cómo estás?
¿estás bien? Qué bien Porque, eso, ¿no? porque si la persona en la que tú confías te ha hecho una putada, o tú sientes que te ha hecho una putada, para mí significa que igual no está bien en ese momento. Claro. Y eso es algo que he aprendido a hacer más o menos, porque si no sí que Neven ya se habría ido a la mierda. Sí, creo que un poco cambiar la culpa por la responsabilidad y esa emoción por la objetividad. Quizá, oye, es posible que alguien haya fallado, pero no es criminalizarlo, es entenderlo. Oye, ha fallado, momento puntual, ha sido un error, no pasa nada, lo entendemos, intentamos no repetirlo, pero no enfadándose, ¿no? Tú te vas a enfadar y tienes que enfadarte. Porque Sí. el enfado, la ira, es una emoción que tenemos propia y es buena, es sana, si la sabes utilizar, bien. Claro. Si no te enfada nada, eres un hippie y no haces Es nada. preocupante porque por algún sitio lo estás soltando. Exacto, ¿no? Entonces, tienes que coger esa ira, canalizarla y no tirarle la culpa a la persona. Tienes que intentar saber, oye, ¿estás bien? ¿Ha pasado algo? Porque me ha pasado esto. No sé si te has dado cuenta de que es un error, o es una putada, o es un fallo, o llámalo como quieras, y esto no es propio de ti. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿estás bien? Puede ser que lleves mucha temporada, mucho estrés, mucho tal, y estés jodido y no quieras hablarlo porque no eres una persona que sea comunicativa con sus sentimientos. Al final, pues cada uno tenemos nuestras taritas, nuestros problemas. Hay gente que es más o menos comunicativa, gente que menos. ¿Estás bien? Y a partir de ahí, como ya no es un ataque, aparte de que lo vas a gestionar mucho mejor, vas a identificar realmente cuál es el problema y vas a poder tapiar realmente cuál es el agujero en el barco que todavía no lo hunde, y todavía igual piensas que no se nota que lo está frenando, pero si lo dejas estar, va a ir chupando agua y habrá un momento en el que por mucho que achiques agua no va a flotar. Y esa creo que es la forma que... Antes me cabreaba, ¿eh? Antes me cabreaba, me iba al gimnasio, me pegaba con los compañeros, me relajaba y luego ya estaba chill. Pero seguía con ese... Hostia, falló, hostia, hizo tal, hostia, no sé qué, en plan... O yo mismo. Entonces aprendido a hacerlo de esa manera y mucho mejor, porque realmente encuentras un problema que detrás de esa putada, detrás de ese fallo, está que la otra persona pues mantiene el ritmo, pero tiene un esguince en la rodilla y en el tobillo que no puede. Pero él intenta mantener el ritmo. Y de repente dices, hostia, es que no estás a mi lado. Y no has avisado. No ha avisado quizás por orgullo, no ha avisado quizás pues porque no quería fallar, no quería tener esa sensación de fallo. Pero tú como su compañero no te has dado cuenta de que él estaba cojeando. Entonces, decirle, vale, claro, avísame antes, no pasa nada. Porque muchas veces no nos comunicamos con nuestros compañeros por miedo a que nos juzguen y que nos tiren cosas encima. Y te la acumulas, te la guardas y luego eso cuando explota es peor. Sí, no, es mucho mejor hablar las cosas en el momento, también para entender ambos puntos de vista, que te quedas quizá con el tuyo y dices, jolín, esta persona que es un desastre o que no está interesado y lo mismo es que está pasando la peor semana de su vida. Claro. Y tú has dicho, ha llegado tarde a 5 reuniones, es un sinvergüenza. No, lo mismo, de verdad no ha dormido esta noche. Entonces, está bien tener esa parte humana, me gusta ver que no somos yados, que a veces no. Es duro el mundo emprendedor y es duro los discursos que escuchamos por ahí de disciplina, el tipo de poner a todo el mundo al máximo. Es importante potenciar a todo el mundo al máximo, 100%. pero también el no reventarle cuando está en su peor día, porque todo el mundo tiene un peor día. Y una pregunta que te iba a hacer, porque claro, yo aquí es bueno saber que yo tengo el contexto de que te gusta hacer artes marciales, pero ese detalle de me voy al gimnasio y pego a los compañeros, Vale, no. cuenta un poco cómo te ayuda a ti el deporte y cómo gestiona en general el estrés que supone ser emprendedor, que no es poco. A mí, o sea, yo lo digo y siempre que se abre este melón en gente, no quiero ser el mítico que te suelta la chapa de guau, tío, vente a Jiu-Jitsu, es la polla, te va a cambiar la vida y tal, pero a mí me ha salvado la vida. Sí. Al menos la salud mental me la ha cambiado. Porque yo me tengo hecho jornadas de entrar aquí un viernes a las 8 de la mañana y salirme un lunes a las 9 de la noche sin pasar por casa. Había que trabajar, había que sacar cosas adelante. Y los únicos momentos en los que realmente me he encontrado que era capaz de desconectar y de verdad descansar mentalmente de lo que era emprender, del curro que es emprender y de mantener ese equilibrio imposible de malabares, ¿no? Entre vida personal, empresa,
conseguir clientes, que los nos de los clientes no te lastren y te quiten la autoestima para ir a por los siguientes, todo eso, cuando había un tío que me estaba estrangulando y de repente estabas peleando por respirar. Se te olvidan todas las mierdas, se te olvidan todos los problemas de tu día a día y problemas del primer mundo y estás centrándote en respirar. Porque te están ahogando, o sea, literalmente te están ahogando. Entonces me pasó que en los problemas de lucha que hacía, bueno, jiu-jitsu y kickboxing o muay thai, en el momento en el que tenía una persona delante que me quería pegar, o te centrabas en eso, te comías los puños. Entonces me ayudó muchísimo a ser capaz de concentrarme en algo de verdad y que no se me desviara la mente hacia el problema de la empresa o hacia mis problemas personales. Entonces a mí me salvó y lo noto mucho cuando, pues, por problemas de curro o que no me da tiempo o que tengo que priorizar igual a otras cosas, estoy una temporada sin entrenar porque de repente noto que ya me empieza a patinar un poco la cabeza. Sí es cierto, y esto vamos, el que me diga que no, que la disciplina que te da el deporte, si la sabes aplicar luego a emprender, es un arma que es muy valiosa y que hay mucha gente que no la tiene. Y si tienes las mismas condiciones, el que ha hecho deporte y tiene esa disciplina adquirida del deporte, tiene más posibilidades, o yo apostaría mi dinero sobre esa persona ante la persona que nunca ha tenido esa disciplina inculcada de ninguna manera. Yo creo que también es como que utilizamos, al ser deportistas no nos queda otra que ver nuestro cuerpo como un recurso que hay que cuidar, alimentándolo bien, descansando bien, nutriéndolo bien en cuanto a pensamientos, relaciones y todo. Y claro, eso hace... A mí me cambió mucho la vida cuando yo emprendí en una época en la que no descansaba nada y me cuidaba poquísimo, a de repente empezar a hacer deporte. Para mí dormir 8 horas empezó a ser sagrado. Hay días que no puedes, pero sabes que lo estás haciendo bien. El cenar, el comer bien, el entrenar y luego comer bien, porque si no, no recuperas bien. Eso se adquiere con el deporte y claro, cuando tú emprendes intentando llevar a tu cuerpo al límite, lo que estás haciendo es trabajar como si trabajaras con un ordenador que está reventado. Correcto. ¿Qué sentido tiene trabajar con un ordenador que la pantalla está parpadeando, que se le apaga la batería, que no funciona? Pues no hagas así de tu cuerpo, porque lo bueno de tu cuerpo es que el control de cuidarlo está en ti. Y claro, yo creo que al ser deportista, como necesitas de tu cuerpo para hacer ese deporte, es un medio, pues no te queda otra que cuidarlo, aunque te lleve un tiempo. Entonces, yo creo que sí, es muy bueno y también porque al final es lo que dices, cuando encuentras algo que te permite estar presente, te hace, o sea, te limpia realmente la cabeza, porque tú sales de ahí, y a mí me pasaba que yo iba a boxeo y decía, bueno, mañana será otro día, pero ya no tengo ningún problema. Existen, pero ya no me preocupan. Correcto. Y, o sea, a mí me pasaba, yo me compré una moto aquí en Valencia para poder ir más rápido al gimnasio y volver. Básicamente. Entonces, lo mejor eso. Yo salía de Lanzadera, me iba al gimnasio, entrenaba 2-3 horas y terminaba de entrenar a las 10 y volvía a Lanzadera. Y yo era capaz de volver a Lanzadera y tenía la cabeza fresca, de verdad. Porque había desconectado a un nivel tan grande que era como cuando me despertaba a las 8 de la mañana. Estaba bien, estaba fresco, estaba para un día nuevo entero. Y era lo que me permitía estar aquí hasta la 1 o 2 de la mañana, irme para casa, levantarme a las 8 otra vez y volver. Ahora no lo hago ni pienso volver a hacerlo, ¿vale? Porque estar durmiendo 4 o 5 horas al día durante 6 meses no es sano, como bien acaba de explicar aquí Raquel. Claro. Pero fueron momentos en los que o lo haces o no tal. Y lo importante es, si lo haces, saber que tiene un fin, que no es esa tu estrategia a largo plazo, que es temporal y bueno, no pasa nada. No debería serlo. Lo suyo. ¿Cuál dirías que fue una decisión clave en la empresa? Ya sea un pivote o algo que diga, a partir de aquí hubo un antes y un después. Hubo varios. El primero fue el pivote a no centrarnos en la aplicación, centrarnos en la parte del CRM, porque nos terminó de consolidar y tener como una visión mucho más clara, mucho más unificada de lo que es Nevent, para qué es Nevent y cómo tiene que serlo. Y el segundo momento más fuerte o más duro, pero que acabó siendo buena decisión, fue cuando dijimos de vamos a reducirnos al mínimo común exponente y quedarnos solo 3. Esa decisión es dura. ¿Y cómo llega a eso? ¿Cuál es el contexto? Pues lo que le pasa a la mayoría de las empresas. Tienes caja. Ya. Y hasta que eres rentable, autosuficiente y lo que se llama en terminología de LinkedIn bootstrapping, no puedes permitirte tener más gente de la que realmente factura la empresa.
Nosotros hubo una temporada en la que sí, porque queríamos apostar por velocidad y tal. Nos valió para aprender muchas cosas, porque ganamos más clientes, hicimos más cosas y tal, pero era insostenible. Era lo que hablábamos ahora del deporte. Estábamos durmiendo 4 horas al día, comiendo 1000 calorías y quemando 5000. Yeah. O mueres Yeah. o cambias algo. Sí, entonces fue un poco, que... pues, tener que hacer eso. Estamos en una etapa en la que sí o sí las startups ya tienen que ser sostenibles. Mira, te recojo el guante, ese fue el peor momento del evento. Sí, Sí, el echar a gente. A mí a nivel personal a mí me jodió muchísimo. Muchísimo. Es duro, ¿eh? Porque al final yo lo sentí como un fracaso hacia esa gente que al final también estaba apostando por el proyecto. Y eso nadie... Aquí la cuestión es que cuando hay que echar a la gente, ya sea por falta de rendimiento, por falta de caja, que pueden ser personas maravillosas que lo han hecho estupendamente, pero si no hay caja, hay que limitar al mínimo. El modo supervivencia. Pero la realidad es que, y esto me pasó a mí, yo cometí un error más grande que fue el no echar. ¿Qué pasó después? Que tuve que echarlo a todos porque me quedé sin caja. Correcto. El problema es que, claro, por mucho que nos guste ser soñadores, tenemos que ser financieros y utilizar el dinero que tenemos o el que podemos tener en el corto plazo. Si tú tienes un equipo pensando que el mes que viene vas a hacer un por 3 en venta y así vas a sostener ese equipo, tú estás jugando al casino. O sea, tú no puedes jugar a eso. No, es el cuento de la lechera. Entonces... Y no sale. Pero sí, eso a nivel... O sea, al menos para mí creo que fue el peor momento. Porque yo lo sentí como una decepción, un defraude de que no había hecho lo suficiente como para que esa gente no pudiera continuar en el proyecto. Claro. Al final es que cuando ya están tanto tiempo apoyándote en ese proyecto ya los consideras tus amigos, aunque quizás no seríais amigos si no hubierais trabajado, pero dices... Da igual, o sea, da igual la razón por la cual eres mi compañero, eres mi compañero. Vaya. Y una pregunta, ¿cómo separas a tu yo individuo de tu yo emprendedor? Dura esa pregunta. Es algo que aparte he tenido hace poco una conversación interesante sobre ello. Y es que dentro de Neven como tal tengo diferentes roles y tengo que analizar, pensar y tomar decisión y actuar en función de cada rol. Es decir, Bryce, el director de ventas, tiene que analizar los resultados de ventas, la estrategia de ventas, tomar decisión de eso. Bryce, el que trabaja como comercial, es la misma persona. Tiene que trabajar como comercial, pensar como comercial y actuar como comercial. Claro. Y Bryce, el personal individual, tiene que pensar en plan de, hostia, estoy trabajando 14 horas al día para esta empresa, cobrando una mierda, cuando me han ofrecido curros mucho mejores, porque conocen lo que vales y lo que sabes y lo que eres capaz de hacer. Entonces tienes que mantener ese equilibrio ahí como tal. Y luego está el Bryce, que no es emprendedor, el Bryce que no es tal, el Bryce que le gusta la música, el Bryce que le gusta estar con sus colegas haciendo sus cosas y tal. Separarlo, algo que me ha dado Valencia y estoy súper agradecido de Lanzadera por eso, son los buenos amigos que he hecho aquí y los buenos momentos que tengo y esas salidas que tengo fuera de la oficina que realmente te hacen ser persona y no ser un emprendedor. Y hay gente que a mí no me gusta LinkedIn, a mí no me gusta Instagram, no me gusta ese postureo como tal. Es algo que me dio mucho rechazo al principio de venir a Lanzadera, porque me imaginaba que iba a ser un LinkedIn en 3D, ¿sabes? En plan, todo el postureo, todo tal. Me he llevado una patada en la boca, en plan, me ha callado mucha boca. Aquí hay muchísima gente que es natural, que es real, que la gente es buena, te ayuda, comparte contigo, es algo que, vamos, que yo que vengo del mundo antiempresa, aquí he aprendido y me ha dado una patada en la boca y un golpe de humildad brutal. Pero sobre todo, mi grupo de amigos o la gente que he conocido aquí es gente que realmente me hace desconectar del mundo de empresa. Y aunque seamos emprendedores o hayamos sido emprendedores o hayamos trabajado en otras empresas como terceros y tal, aunque sí compartimos momentos y hablamos de trabajo y de toma de decisiones y te ayudan y nos ayudamos en el día a día cuando hay algún momento importante relacionado con, hostia, pues tengo este problema con estos clientes o tengo esta duda de que no sé qué, no sé cuánto. Tú como amigo que tienes conocimiento, experiencia,
ayudas, pero también es cierto que es gente que cuando queremos desconectar, sabemos desconectar muy bien. Y o nos vamos al Black Note, a los conciertos de jazz los jueves, o nos vamos a hacer una ruta de senderismo, o nos vamos a entrenar juntos al gimnasio a levantar hierros. Entonces, es algo que lo más importante es tener amigos de verdad, que no solo sean por empresa o por tal, sino que puedan enriquecerte en otras áreas y que te ayuden a desconectar. Sí, eso viene muy bien. Yo es que, claro, también tengo muchos amigos emprendedores y muchos amigos que no lo son, pero todos saben lo importante que es para mí cualquier tipo de proyecto que haya iniciado. Da igual que sea una chorrada, que sea una empresa, que tenga facturación, que no. Y es muy bueno el apoyarte en ello, porque al final tú, como hables solo con tu cabeza ¿qué te va a decir? No estás haciendo suficiente. Bueno, depende de la cabeza que tengas. Hay gente que está más loca que yo, pero quedarte tú solo con tu cabeza es un problema muy gordo. Sí, no deberías. Además que no sales del... Es muy difícil cambiar los quehaceres a los, oye, hoy te toca descansar. El autocuidarse, ¿sabes? Como que hace falta rebajar y a veces te ayuda a rebajar el tener compromisos sociales con gente que te dice, oye, hoy es el día de descansar, vámonos para hacer una ruta o un concierto, pero hoy se disfruta, ¿sabes? Entonces... Ese gente que te ayuda tanto a descansar en el momento que tienes que descansar, como a gente que en el momento en el que tú te dices hoy no hago esto y de repente te coge y te dice no vas a hacer esto. Eso es algo muy bueno. Y yo es cierto que los he encontrado aquí en Valencia. Y gente que dices, es que no tengo ganas de entrenar. No, te vienes a entrenar conmigo. Y tú ese día que no ibas a entrenar, que te ibas a ir a casa, a meterte en cama y tal, ese día has entrenado y te has dado cuenta de que has podido entrenar y que te has demostrado a ti mismo de que podías dar ese toquecillo más que ha sido bueno para ti. Y el día que estás frustrado porque no puedes darle un día, venga, vamos a tomarnos un café. Y te sacan de ahí y hablas con él y de repente ves que el problema no era tan grande. Eso es lo que tienes que tener a tu lado. Porque tú solo no vas a poder hacerlo, ni de coña. No. Al final es que somos seres sociales y nos nutrimos mucho y crecemos en sociedad. Y aunque sea un emprendedor, ¿sabes tú? Uno de mis mejores amigos de una empresa que no se parecía nunca en nada a la mía, pero compartíamos muchas cosas, o por lo menos como emprendedores tenemos problemas comunes. De mis mejores amigos es un murciano que hace software para ITVs y otro hace una aplicación de reventa de bueno, eso lo tengo que entrevistar, me encanta el murciano que hace software para ITVs. Sí, o sea, a Luis te lo presenté, el tío que estaba cagando y se montó una empresa, un software para temas de Wallapop. Que tiene el hook y tiene el título, ¿sabes? De hecho, le voy a poner copyright a la presentación de la empresa, que el tío se rió mucho, pero Luis, por ejemplo, es un tío es un ejemplo de disciplina, es un ejemplo de trabajo duro, de foco, es un ejemplo de desconectar cuando tiene que desconectar, es un ejemplo de persona que aparte me acuerdo cómo lo conocí. Estaba en la planta de abajo donde estábamos antes en la mesa, estaba trabajando yo un día a las 10 de la noche o algo así, un sábado, un viernes o algo así, y no había nadie más en Lanzadera, salvo mi novia que me estaba acompañando, y de repente aparece Luis, oye, ¿queréis un kebab? Sin conocernos de nada. Y nos acabamos comiendo un kebab juntos. ¡Ay, qué bonito! Y nos acabó llevando a una casa que tiene su familia en Pirineos y conocí Pirineos por él y espectacular y las de Dios. O sea, ya te digo, hay gente increíble por aquí y no tienen que ser de tu sector. Yeah. Es muy importante que también hables de otras cosas. Sí, y que hagas amigos en general, de todo tipo. Que al final siempre puede acabar aplicando en lo tuyo, pero si solo hablas de una cosa, es muy endogámico a nivel mental. Y pues como la gente, ¿no?, que está radicalizada a nivel político de que yo soy de un lado y soy de otro y solo sale de ahí y no es capaz de ver que, oye, que el Madrid a veces también hace faltas feas. No, ¿qué dices? Es el Barça, es el que hace faltas muy feas. Oye, que el Barça también pudo haber hecho. No, es imposible, esos son los del Madrid. No puede ser tan endogámico a nivel mental. Claro. Mójate, habla con otra gente. Sé capaz de escuchar otras opiniones. Claro, al final es un poco la capacidad de extraer cosas que funcionan en un sector y ver cuál sería el paralelismo en el tuyo. A mí, por ejemplo, me parece muy curioso un ejemplo de la empresa de Synergy que les costaba vender realmente, porque vender un videojuego a colegio es terriblemente complicado. ¿Cómo va a comprar un videojuego a un colegio? No tienen dinero para eso, pero porque es coherente que no lo tengan. Pero de repente dijeron, ¿y si en lugar de un videojuego es material escolar? ¿Cómo se dice que esto es material escolar? Poniendo un código ISBN, que es lo del cheque libro, lo de los libros de préstamo. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a hablar con una editorial. Y de repente ese pequeñito cambio les permitió facilitar la forma en la que sus clientes le pagaban. Correcto. Claro, tú le vendes algo al cliente que no tiene forma de pagarlo, que no tiene una forma cómoda, y de entrada no lo va a hacer. Pero si tú le vendes algo que ya es similar a un gasto que ellos tienen asociado, ya sea en papel y boli o lo que sea, pero que diga, oye,
un CRM, algo que necesito, algo que a mí me ayuda a vender entradas. Pues lo entienden fácilmente. Correcto. Tú no le estás vendiendo un unicornio que está en el aire, le estás vendiendo algo terrenal que entienden y que saben que se van a gastar dinero en eso. Es lo que hablábamos antes de tienes que decir el valor de lo que tú aportas, pero con el lenguaje de tu cliente, porque si no, no lo va a entender. Es decir, no le vas a vender golosinas a un tío que solo piensa en el deporte y tal. Tienes que venderle un complemento nutricional. Claro. No es una golosina, ya es un complemento nutricional. Eso ya le va a encajar más con su lenguaje. No es una barrita de chocolate, es una barrita proteica. Es un complemento para llegar a tus macros, a tus objetivos, ¿no? Claro. Para el mundo de los gym bros o lo que sea. Tienes que hablar el lenguaje de la gente con la que te quieres comunicar. Es decir, yo si quiero ir a, yo qué sé, tío, a la India, tengo que intentar hablar indio. O encontrar alguna forma de comunicarme con ellos, porque si no, no voy a poder hacerlo. Claro. Exactamente lo mismo, es adaptarte un poco al lenguaje de tu interlocutor, sea tu cliente, sea tus amigos. ¿Qué es el mayor reto que tenéis ahora mismo en la empresa? El mayor reto, pues creo que es un poco, y bueno, al menos yo en lo que estoy más dándole vueltas últimamente, es precisamente ese eslogan. Ese cómo hacerle fácil entender a un promotor qué es lo que hacemos y por qué le da valor. Ese es mi reto, al final. A día de hoy, nuestro reto ahora mismo es escalar tema de ventas. Claro. El producto que tenemos es un productazo. Ya hemos llegado a ese punto en el que no es una MVP, no es una carrilana que se le van cayendo las tuercas a medida que va avanzando. Entonces, a nivel de reto que tenemos ahora mismo es coger esto y realmente poder lanzárselo a la mayor cantidad de promotores posibles. Estuve el otro día hablando con... Bueno, es el cofundador de una etiquetera que estaba trabajando en Australia, Nueva Zelanda y tal. Casualidades de la vida, está en Madrid. Se vino al Fan Business Day. Lo conocí, hablé con él, le hice una demo y me dijo, el problema que tiene Neven es que solo está en España. Entonces dije, me cago en Dios, tengo que darle caña para lanzar esto. Y luego, problemas del día a día, muchísimos. No. Los tenemos todo el momento. Una de las cosas que más nos retrasó a entregar producto a unos clientes, que ya estaba firmado, que nos habían dicho, queremos esto, lo queremos de esta forma y tal, 3 meses de retraso por Meta, porque no aceptaba. Tienes que mandar unos vídeos a Meta explicando qué es lo que haces, por qué lo haces y tal. Yeah. Y estuvo Martín 3 meses grabándose selfies, vídeos explicándole a Meta, hola, soy una persona real, no soy una IA, queremos hacer esta integración para esto, este es el caso de uso, y no le gustaba. Y no nos decía ni siquiera por qué. Y claro, a Meta se la suda, porque tú no eres nadie, pero para nosotros es muy importante. Esto tiene una anécdota muy parecida. Luis, el de Rubit, creo que era con Wallapop o con alguna de estas, no, con la página oficial de Apple, creo que era, con iOS, que le rechazaron el análisis de la aplicación un día para lanzarla, que esté disponible, y solo la analizan una vez al día. Entonces, en el momento que te la rechazan, por lo menos 24 horas más, o 48, hasta que te vuelven a revisar. Y el tío que la había revisado escribió mal la contraseña que tenía que poner para testearla. Y el tío dijo, las credenciales que me has dado para el test no funcionan. Fuera. Y yo me acuerdo que pasé por ahí, ¿qué tal, Luis? Me cago. Pero es que esto a mí me retrasa 24 horas por lo menos, es un problemón que flipas, tal, no sé qué. De eso tienes en el día a día constantemente. Pues que subir una app a iOS es una cosa que no recomiendo a nadie. Va a ver, si te va a salir bien, sí, ¿no? Pero hay problemas del día a día. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Martín estaba hasta la polla de mí porque todos los días le preguntaba, ¿está ya el tema de Meta? ¿Está ya el tema de Meta? ¿Está ya el tema de Meta? Porque con Meta hicimos la integración para que un promotor que hace venta de entradas pueda saber de forma fácil cuánto invierte €1 en un anuncio de TikTok o de Google o de Meta o de Instagram o lo que sea y cuántas entradas me ha vendido. Y saber el rendimiento de lo que inviertes, ¿no? Y Martín, pues todavía no. Hoy no he revisado, hoy no tal. Y yo todos los días preguntando. Claro, porque es quizá un poco el foco ahora mismo. El mayor problema que tenemos ahora mismo es llegar a los promotores, que lo entiendan, que alguna etiquetera grande nos permita integrarnos de una puñetera vez, que es la única que nos ha bloqueado hasta ahora en la integración y nos quita mercado al final. Pero es el único problema que tenemos.
¿Y si volvierais a empezar de cero, a emprender, haríais algo diferente? Si no lo haces, es que no has aprendido nada. ¿Qué haríais en concreto? ¿O cuál dirías que es ese aprendizaje clave, el que más se ha quedado marcado? Intentar hablar con los que quieres que sean tus clientes primero. Rollo, vale, quieres hablar y quieres venderle a festivales. Consigue primero el contacto de algún festival relevante, grande. Siéntate con ellos de verdad y sin tener nada todavía, tómate un café y pregúntale, ¿tú qué crees que es en lo que necesitas para poder mejorar o tal? Y escucha al cliente antes de ponerte a hacer nada. Porque al final nosotros, la idea estaba validada en parte por mi experiencia, pero nosotros en parte nos tiramos un triple pensando, vale, el promotor pequeño tiene el mismo problema que el promotor que hace un festival de 150.000 personas. Y es verdad, lo tienen, pero fue un poco así. Que fue un poco una hipótesis y, oye, salió guay, pero no... Correcto. Siéntate con... Al final lo nuestro es que no estamos inventando nada. Nosotros hemos cogido algo que funciona en todos los sectores y lo estamos introduciendo en un sector que todavía no tiene. Otra pregunta. Si eso no está ahí, pregúntate por qué. Me encanta muchas veces cómo nos autoengañamos como emprendedores con el argumento de es que esto no existe en el mercado. Lo he buscado en Google y no existe, no hay nadie haciéndolo. A lo mejor uno no lo ha buscado bien o a lo mejor es verdad que no existe porque no tiene mercado. Ya te digo, lo que nosotros queríamos hacer en España no existía. Casualidades de la vida que se presentó el mismo Vime, dos empresas con la misma idea, mismo problema, misma solución a la vez, solo que una con muchísimo dinero por detrás y otros dos chavales muy motivados. Nosotros seguimos vivos. Spoiler, no siempre el que va más rápido es el que termina llegando. Eso es algo que he aprendido aquí. No es solo el que tiene dinero, no es el que gana. No siempre. No siempre. Tiene más ventaja. Tiene más ayuda vida, muchísimo. Pero... Te da tiempo, te da pulmón, te da mucho, ¿vale? Para pues, ir más rápido. Puedes hacer... Pero también es cierto que el ostión es más grande. Y pivotar es más difícil. Pero lo que cambiaría sobre todo es eso. Hablar más con los clientes antes de hacer nada. Conseguir contactos. Además es mucho más fácil reunirte con gente del sector que a ti te interesa, que tiene algo que tú en teoría le quieres vender luego en el futuro, si todavía no le vas a vender nada. Porque no te ven como alguien pesado. No te ven como un tío que te quiere comer la oreja para llevarte a la cama. Entonces, es mucho más fácil poder llegar a ellos y plantear, si puedes, algún tipo de, vale, voy a hacer esto para ti, pero tú te comprometes a probarlo de verdad. Porque ahí vas a tener un caso de éxito, vas a tener como una especie de socio industrial que realmente lo que te va a ayudar es a pivotar, iterar y descubrir la realidad de lo que necesitas hacer como empresa de una manera más ágil, así lo haces tú con tus hipótesis. Que te podrás equivocar, seguro, aunque tengas al tío diciéndote lo que necesitas exactamente, porque, pues, por lo que sea. Pero si no tienes pistas y tienes que estar trabajando para conseguir esas pistas, y aparte las pistas te llegan disfrazadas entre mucha información que tienes alrededor, te va a ser más complicado. Eso creo que es lo más importante que haría. Eso es importante. Si tuvierais que resumir vuestra historia hasta hoy, hasta la información que tenéis hoy, en una frase, ya sea como anecdótica o con lo que ha sucedido, ¿cuál sería? Divertida. Divertida. Qué bonito eso, Ha sido una historia divertida. Al final, o sea, mi parte, por ejemplo, me ha tocado viajar bastante a los Vimes, al mercado de música en vivo de Manresa, de Vic, a Cádiz, que he ido a la Monkey Week, que estaba este año por primera vez, a Madrid, a muchas gentes, pero ha sido divertida, ha sido muy satisfactoria, muy enriquecedora. Ya te digo, el sentarme con un festival que yo admiraba como promotor, como músico, y sentarme de tú a tú, en plan de esto me interesa, esto que habéis hecho me gusta, me mola, es algo que no habría conseguido de ninguna otra forma, salvo que no fuese por esto. A nivel de experiencia personal, el tener la confianza de lo que he hecho hasta ahora, que realmente tiene mucho valor, y no solo que lo diga mi ego, sino porque vienen y te ofrecen cosas que dices tú, hostias, yo esto cuando estaba de comercial no me lo ofrecía.
y te veías negro, ¿no? Y de repente dices, hey, esto. Dices, joder, pues desde luego ha sido divertido. Ya te digo, ha sido muy estresante, momentos de estrés brutal, momentos de querer matar a palos a todo el mundo, momentos de que a mí también me habrán querido pegar unas collejas por su normal, pero la historia desde luego está siendo muy divertida. ¿Dónde os pueden seguir? Tanto a ti como a la empresa. Pues, ¿a ti en ningún sitio, tú en las redes sociales? Un problema que tenemos es que la verdad es que no tenemos mucha comunicación por redes sociales ni nada. Sí es cierto que es algo que tengo pendiente de cambiar, pero no me está dando mucho la cabeza para darle. Tengo LinkedIn, pero no le estoy dando, la verdad es que prácticamente nada de uso. Instagram no subo nada, prácticamente. Sí están las redes, obviamente, de la empresa, pero tenemos una newsletter que vamos hablando de producto, que vamos haciendo cosas y tal, que está muy interesante. Tenemos un blog muy interesante en la página web con temas del sector, estrategias para utilizar y demás. Entonces, es contenido y es formación gratis para cualquier promotor. De hecho, no sé, es curioso que la semana pasada el 50% de los suscriptores son de Inglaterra. Qué bien. Es una idea de olla, o sea, lo mítico, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo. Pero obviamente, bueno, por redes sociales empezaremos a subir contenido. Sí que es cierto que los tres que somos en Event, ninguno nos mola subir contenido, ni tenemos la habilidad, ni la agilidad, ni el tiempo, ¿sabes? A Martiño no le voy a pedir que se ponga a hacer ahora parte de contenido, Samu tampoco, y yo soy muy feo para Instagram. Bueno, pero ese blog lo podemos dejar aquí en la descripción del vídeo. Es la página de... Y también las páginas de Neven, o sea, todas las redes que haya. O sea, redes obviamente tenemos, no están muy activas, es cierto. Es algo que tenemos pendiente, que tenemos que darle. En parte va un poco ligado a lo que hablaba antes de que me falta ese eslogan, ¿no? De cómo poder meterlo, cómo poder venderlo como tal. Y luego a nivel personal, pues a Samuel Fraga, Martín Blanco y Bryce Padín, que vamos haciendo nuestras cosillas. Martín es un hacha con temas de IA, programación y tal. Samu 3/4 de lo mismo, movidas de empresa, startup y todo lo que tú quieras. Y yo no. Yo solo valgo para vender cosas. Bueno, cosa que es importante. O sea, es mejor mucho no tener muy bien hecha la comunicación, pero oye, es que la empresa está facturando, que es importante. Poquito a poco vamos sobreviviendo, vamos haciendo cosillas, vamos cerrando cositas cada vez más grandes y algo bueno de este sector y es que en cuanto uno ve que le funciona, también lo quiere. Y lo bueno es que es muy llamativo. Se conocen todos. Al final, nosotros pensábamos que había 800 empresas, porque hay 800 festivales en España, y hay 20. Exactamente. Entonces, es que eso es lo bonito, que como le venda, tú te piensas que le vas a vender ese festival, le tienes que vender al otro, pero es que el dueño es el mismo. Lo malo, si la cagas con uno, lo tienes muy complicado. Se conocen para todo, para lo bueno y para lo malo. Pero oye, qué guay que hayas contado tu historia aquí y que yo la siga viendo, porque es que me encanta que cada temporada que pasa, cada año, hacéis cosas más chulas y yo me voy enterando y bueno, este año ya me he comprometido, a Carol también se lo comenté, digo, este año al BI me voy. ¿Sí? Hombre, de cabeza, llevo muchos años sin ir y me parece un espacio tan bonito que, bueno, a quien le guste la música de las startups no se lo puede perder. Al final, fíjate que a mí, o sea, ojalá y me dejaran dar descuentos para la entrada, porque digo, lo hago publicidad, pero porque yo personalmente lo he vivido y yo como emprendedora que ha vendido en el sector música, ahí es donde más contactos he hecho, sin yo conocer a nadie, porque yo no venía del sector y al final hice contactos pues por moverme por esos eventos, que están pensados para eso y además están muy centrados, no son un evento generalista, es un evento muy sectorial donde van las personas importantes y donde no está tan masificado como si te vas a un evento de los grandes que hay en España. Donde, a ver, el BIME está masificado, pero sí que es cierto que es muy estresante porque el BIME la gente va muy a sota caballo rey, va a tiro fijo, a lo que quiere y ya está. Si estáis en una fase de que queréis investigar, prospectar o hacer cosas, id a los eventos así un poco más pequeñitos, porque la gente va mucho más relajada y es más fácil que se siente contigo a tomarse un café, una Coca-Cola o una caña y a conocer cosas. Tipo la Monkey Week, la vais a pasar genial, gente muy maja, muy abierta y demás, el Fira Trovam o el Sonar no he ido, tengo que ir, este año es uno de los objetivos, ir al Sonar a la parte pro. Yo no he ido, ¿no? Hay yo ahora en primavera pro, pero no... Entonces, nada, id a los eventos pequeñitos, hablad con los promotores, ahí vais a encontrar artistas, vais a encontrar bookers, vais a encontrar managers, vais a encontrar promotores de festivales, vais a encontrar organizadores, vais a tener salas, vais a tener marcas, vais a tener de todo.
Y si te mola la informática y quieres trabajar en el sector de la música, vete a esos eventos porque encontrarás a gente que igual los está buscando. Si eres un tío que le mola el marketing y quiere trabajar en el mundo de la música, vete a esos eventos porque vas a encontrar la persona que contrata para marketing. Eso es algo que le he preguntado, de hecho, a gente que trabaja para festivales. Y dije, ¿tú cómo coño has acabado trabajando para el Resu o para el Sonar o para el Cubilla? En plan de, pues vine a un evento, lo seguí por LinkedIn, le tiré por tal, conocí a no sé quién. Entonces, lo más importante es estar activos, nada os va a llegar a la mesa, hay que ir a cazar. Eso es lo importante, el buscar. Que siendo emprendedor o te lo buscas tú, o no sale. Nadie va a venir a la puerta de tu casa a ofrecerte algo, salvo que hayas trabajado mucho antes. Oye, Brais, pues muchísimas gracias. Espero que haya una segunda edición de esta historia en el futuro, cuando también mis medios de comunicación estén más pro. Y espero que mi canal tenga más suscriptores. Pero sobre todo espero que tanto vosotros como yo hayamos evolucionado y podamos contar esas novedades y compartirlas. Al final eso es lo bonito, compartirlo. A ver, de novedades tú también tienes historias para contar, ¿eh? Porque Yo, dependiendo del mes, vivo en una ciudad. Es el resumen. Porque has pasado de emprendedora, directora de proyecto de emprendedores, a de repente trabajar en una corporate que trabaja con emprendedores. O sea, la evolución de tu perfil también está ahí interesante. La obsesión con el emprendimiento, ¿eh? Ya ves. Alguien me lo dijo, me dice, siempre emprendimiento. Y digo, si no, ¿para qué? Somos sadomasoquistas. Somos emprendedores que estamos loquísimos, pero qué bonito es. Estamos aquí un sábado grabando. No hay nada mejor que hacer un sábado por la tarde, chavales. Ya. Además que es el mejor día porque no hay ruido, eso lo comentamos. Lanzadera 24/7 abiertos. Yo soy Raquel. Yo soy Brais. Y esto te lo cuento porque lo aprendí emprendiendo. Muchas gracias y a seguir emprendiendo.